Bendiga nuevamente, hermanos. ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Qué bueno es tenerlo en casa una vez más. Y el único motor que nos mueve es Cristo, nuestro Señor. Es que, mis amables hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio a la carta a los Gálatas. Vaya con nosotros a Gálatas capítulo 2. Vamos a estar viendo de los versículos 11 al 14. Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Vamos a estar leyendo. Cuando usted lo encuentre, contéstenos con un amén. Así lo leemos todos juntos. También aparece en nuestras pantallas, pero nosotros siempre decimos o siempre instamos, les animamos a que lo busquen, ese ejemplar maravilloso que se nos ha permitido andar en nuestras manos, la palabra de Dios, la Biblia. Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. ¿Lo tenemos todos, iglesia? Dice la palabra de Dios así como está escrita. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la voluntad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos a orar, iglesia. Gracias, Señor, te damos por este momento tan especial que nos permites, y es de abrir las sagradas escrituras, meditar en ella. Privilegio que solamente tenemos tus hijos, privilegio que solamente tenemos aquellos a quienes tú nos has confiado el evangelio, por el cual tú nos has sido revelado, esa verdad trascendental, esa verdad que cambió el resto de nuestra vida por una eternidad. Gracias por aquellos hermanos que estamos aquí, aquellos que no pudieron llegar por haber razón que solo tú conoces, pero que siempre están pendientes de las transmisiones y están ahí a pesar quizás de sus dificultades de salud. Sea usted, Dios mío, también llegando a través de tu palabra, penetrando hasta lo más profundo de sus corazones. Y que nosotros, aquellos congregados, que al salir de este lugar salgamos edificados, salgamos siendo hacedores de tu palabra y no solo oidores. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Puede sentarse, iglesia? Muy bien, mis amables hermanos, vamos a continuar con este estudio de la palabra en esta carta a los Gálatas. Y si usted se fijó, el espacio, los versículos que ahora nos ocupa, es un momento muy tenso de la carta. Podríamos decir que es el momento más tenso de toda la carta. De dos, si los podemos llamar así, de dos titanes de la fe, del evangelio, Pedro y Pablo. La escena que nos presenta Pablo en Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 14, es una confrontación frontal entre dos pilares de la primera iglesia o de la iglesia primitiva, Pedro y Pablo. A simple vista, iglesia, este incidente puede parecer un desacuerdo personal si lo miramos y no nos detenemos a evaluar lo que se está dando en la carta. Pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Se trata de una defensa enérgica del evangelio mismo
y en la forma en que el creyente debe conducirse y debe mantenerse en la verdad a la que ha sido llamada. ¿A cuántos de aquí se nos ha sido revelado la verdad del Evangelio? ¿Dicen amén a ello? ¿Cuántos de aquí estamos firmes en esa verdad? Bueno, si usted ha sido el privilegiado a quien le ha revelado la verdad del Evangelio y está firme y ha abrazado esa verdad, usted ha sido llamado y usted ha sido llamada a defender esa verdad, a mantener esa verdad, a estar parado en la roca, la cual es inamovible. Pero sobre todas las cosas, debe mantener su convicción tan segura, que nada ni nadie lo pueda mover. Ni así vengan los vientos más fuertes, ni así vengan las tormentas más fuertes. Usted estará, hermanos, estará entregado y estará convencido que la fe que profesa no es revelación meramente humana, sino revelación directa de Dios a través de su palabra. Y es el espacio en el que tenemos ahora aquí. El Evangelio no es solo un mensaje, como cualquiera puede decirlo o como muchos lo dicen. Es el fundamento sobre el cual se edifica nuestra relación con Dios. Y no solamente con Dios, sino también con los demás. Y en este caso debo traer a coalición los dos grandes mandamientos que se nos revela en las Escrituras. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿verdad? Grande mandamiento. Y el segundo, ¿cuál es, iglesia? Y a tu prójimo como a ti mismo. De modo pues que esta revelación del Evangelio o este mensaje no se queda simplemente en un mensaje y nada más, sino que decía que es el fundamento sobre el cual se edifica nuestra relación primeramente con Dios y luego con los demás. Me encanta y no me canso de repetir el versículo de Lucas 2:52, que reflejan los dos grandes mandamientos también. Cuando habla acerca de Jesús, cuando Jesús tenía aproximadamente 12 años, ¿se acuerdan? Dice la Escritura, y Jesús crecía, ¿se lo sabe, hermanos? Y Jesús crecía en sabiduría, en gracia. ¿Para quién primeramente? Para con Dios. ¿Y luego para quién? Para con los demás, con mis hermanos. Entonces, esto no se queda en un simple mensaje. Básicamente, iglesia, este es el fundamento sobre el cual estamos siendo edificados y consolidados por la relación que tenemos con Dios y con nuestros hermanos. En este pasaje, iglesia, la acción de Pedro de separarse de los gentiles pone en peligro la verdad de la justificación por la fe. Un principio que es fundamental y que se encuentra desde el Antiguo Testamento y que alcanza su plenitud en Cristo. De hecho, el Antiguo Testamento relata ocultamente, opacamente, el mensaje del Evangelio, el cual es clarificado y complementado a plenitud en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El mensaje fue revelado desde el Génesis, pero no mucho, sino que gradualmente se fue clarificando y fue visto públicamente, cumplido a plenitud en Cristo Jesús y exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Y es ahí donde Él cumple a perfección todo lo que nosotros, o todos los beneficios, o todas las demandas que se le hace y se le demanda al hombre para poder ser visto cercano a Dios. Si no fuera por Cristo, usted y yo estaríamos lejos de la gracia de Dios. No es solamente a través de Cristo Jesús que usted y yo pudimos alcanzar misericordia. Entonces, la pregunta clave en este sermón será:
cómo este incidente nos llama a vivir coherentemente con el Evangelio, o con lo que profesamos, o con la fe. El contexto histórico de la confrontación en el versículo 11, cuando dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Y yo quiero simplificar el mensaje de esta manera. ¿Cuántos muchas veces nos convertimos en Pedros dentro de la iglesia? ¿Verdad? Muchos nos convertimos en Pedros. Y se nos olvida, iglesia, que lo que hemos recibido es por gracia, no por mérito. ¿Me sigue, hermanos? Usted y yo hemos sido salvados por pura misericordia, no por algo bueno que hayamos hecho. Es decir, nada depende de lo que usted y yo hayamos hecho. O esto no depende de lo que usted pudo hacer o a decir o levantar o pregonar. No, todo es por pura gracia y misericordia por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir esto, muchas veces nos convertimos en esas personas, en esos Pedros, que ocupamos el rol que él estaba ocupando, que cuando estamos con ciertas personas, levantamos las manos, adoramos al Señor, decimos amén, pero cuando estamos en otro lado, mostramos la otra cara que tenemos. Entonces, es básicamente el cuadro que tenemos en esta carta que nos va a presentar. Y Pablo, habla del lugar, Antioquía. Todos entendemos que Antioquía era el centro vital del cristianismo primitivo. Y de hecho era conocido por ser una comunidad multiétnica, o como sería la ciudad de Nueva York ahora, ¿verdad? Multicultural, que incluía tanto judíos como a gentiles. Y esto, hermanos, para una referencia lo tenemos en Hechos capítulo 11, versículo 19 al 26. Mire lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 19 al 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¡Wow! La gracia de Dios no haciendo acepción de personas, derramándose su espíritu, su gracia sobre judíos como también sobre gentiles. Y no creyeron unos cuantos. Dice el pasaje que una gran multitud, ¿verdad? Muchos creyeron. Y estos, cuando los vieron, dice que se regocijaron en el Señor, porque la gracia del Señor había sido derramada sobre judíos como también sobre gentiles. Como lo que tenemos hoy en nuestras vidas, hermanos. La gracia del Señor ha sido derramada sobre todos nosotros. Sobre todos nosotros. Es más, aquí se manifestó la realidad del Evangelio, que el Evangelio es un mensaje que transforma los corazones independientemente de dónde usted y yo vengamos. E independientemente del estatus social, Él transforma los corazones, porque la necesidad del hombre es Cristo. La necesidad del hombre, o el tamaño del vacío que tiene el hombre, es tamaño Cristo, no tamaño humano.
Yo siempre digo, el vacío que el hombre tiene solamente lo llena Cristo. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus familiares, ni tu trabajo, nada puede llenarlo. ¿Usted se ha fijado, hermanos, que todos estos hombres multimillonarios de Hollywood, al final muchos de ellos terminan suicidándose? ¿Acaso les hace falta dinero? Lo tienen hasta de sobra. Pero hemos escuchado muchos testimonios de algunos de ellos que dicen, y aún estando en la cúspide, aún estando en lo más alto, cuando llegaba a mi cuarto, sentí un vacío. Es que esa es la realidad de la humanidad. Esa es la realidad de la humanidad. La realidad del hombre y la mujer es que necesita a Cristo Jesús. Y nosotros decimos en la iglesia, si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Pero si tenemos todo y nos hace falta Cristo, nos hace falta todo. Gloria a Dios, porque sabemos y entendemos que los que estamos aquí tenemos todo porque tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Dice la Biblia que usted y yo somos el templo y morada del Espíritu. Somos esa casa, somos ese templo donde el Espíritu, la tercera persona de la divinidad, ha llegado a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí pasa un problema, y el problema que tenemos en la carta o en este pasaje es lo que estamos afrontando. Dice el pasaje de Efesios que Dios de ambos pueblos hizo uno, ¿verdad? Uno solo. Botando, derribando, tumbando esa pared de enemistad, la cual dividía a un grupo que creía que por ser el pueblo escogido se creían superiores y caminaban sacando pecho, ¿verdad? Diciendo, nosotros somos el pueblo de Dios escogido. Entonces, aquellos que por el otro lado estaban, no querían ni levantar, como aquellos dos hombres que estaban allá, no querían ni levantar el rostro y mirar y decir, ¿por qué somos pecados? De hecho, el pueblo de Israel miraba a este pueblo, el pueblo gentil, como inmundos. Pero Dios, en su soberana voluntad y misericordia, dice, no, mi gracia es universal para con mis hijos. Entiéndase que cuando yo digo mi gracia es universal, me refiero a los que por su gracia hemos sido llamados, no a la creación en general, ¿verdad? Cuando yo digo que la gracia de Dios es universal, estoy hablando del pueblo de Dios, que de ambos pueblos hizo uno, su gracia se derramó. Entonces, el problema consiste aquí que Pedro, antes de la llegada de ciertos hombres de parte de Jacob, comía con los gentiles. Ese es el texto que tenemos, comía con los gentiles, reconociendo su igualdad en Cristo. Bueno, aparentemente igualdad. Porque en su corazón todavía habían rasgos que decían, no, hay que hacer algo más. Hay que hacer esto. Pero cuando llegaron estos hombres, Pedro se apartó por miedo a los judaizantes. De hecho, hermanos, este acto no fue solo una falta moral, sino una negación práctica del evangelio. Porque el fundamento o la esencia del evangelio lo podemos resumir en gracia. El evangelio es por gracia. De hecho, la palabra de Dios dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es por gracia. Entonces, esta acción lo que hace es negar el fundamento, la esencia de lo que el evangelio es en sí. Y él lo hace. Pedro se apartó por miedo a los judaizantes.
Y este acto no solamente se convierte en un acto moral, sino una negación práctica del evangelio. Al apartarse de los gentiles, está diciendo, hay algo más que hace falta. Es verdad, yo estoy con ustedes, les apoyo, estoy con ustedes, pero hay algo más. Pedro básicamente, iglesia, implicaba que la fe en Cristo no era suficiente para la comunión o para la conexión directa al Padre. Y que las obras de la ley seguían siendo necesarias. Mire el corazón. Si nos detenemos, aquí hay más allá, o allá hay algo más que una simple acción moral del apóstol Pedro. Es más, si desglosamos un poquito más, podemos decir que el apóstol Pedro estaba diciendo, el sacrificio de Cristo en verdad es bueno, pero le hace falta algo. Porque el evangelio consiste en que el sacrificio de Cristo satisfizo las demandas del Padre, ¿verdad? Satisfizo las demandas del Padre y el Padre está satisfecho con lo que Cristo hizo. Y en base a la satisfacción que tiene en Cristo Jesús, usted y yo no tenemos más condenación, ya no somos más condenados, sino que con Cristo estamos juntamente crucificados, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora, por medio de ese sacrificio, tenemos entrada directa al trono celestial. Pedro está diciendo, sí, es buen mensaje, es bueno, pero hay algo más que hay que hacer. Hay algo más que hay que hacer. Entonces, este es un grave problema, porque Pablo, desde el versículo 11, comienza con un tono de que tuvo una conversación muy acalorada con Pedro. De hecho, en los primeros versículos dice, y cuando vino lo resistí, es decir, lo exhorté, le dije, en buen latino, en buen salvadoreño, nosotros decimos, le dije unas cuantas verdades, ¿verdad? Pero no algo personal, como lo decíamos el domingo pasado. Este no es un sentimiento meramente personal, no, este es un celo de cuidar la pureza del evangelio, la pureza de la verdad, la pureza de lo que significa el evangelio de Cristo. Y es, hermano, a lo que usted y yo hoy estamos llamados, a cuidar esa pureza del evangelio. Nosotros siempre decimos, si lo que usted escucha aquí en los púlpitos o en cualquier lado no proviene de la palabra de Dios o no es la palabra de Dios, usted no tiene por qué escucharlo. Pero si es la palabra de Dios, usted debe escuchar. Yo debo atesorar, yo debo sentarme, yo debo atesorar esa palabra porque es la palabra viva de Dios. Y es más, desde el Génesis, Dios había declarado que su plan era beneficiar o bendecir a todas las naciones a través de Abraham. Mire lo que dice Génesis capítulo 12, capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que bendijeren, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira qué impresionante. Porque el pueblo judío no ha entendido ni entendía esta parte. Ellos decían, no, nosotros somos los beneficiarios y nosotros somos los únicos especiales. Pero eso no es lo que dice Génesis. ¿Qué dice Génesis 12:3? Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de Israel. No, ¿verdad? De la tierra. Es decir, judíos y griegos, judíos y gentiles, porque tú creíste y de ti vendrán multitudes, de ti sacaré la simiente y vendrá a redimir al pueblo. Entonces por eso serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabe qué, iglesia? En esas palabras estamos usted y yo. En esas palabras que dice Dios en Génesis capítulo 12 versículo 3, donde dice, y en ti todas las familias de la tierra, está su familia, está mi familia, está seguidores, está esta iglesia, porque esta iglesia ha sido bendita por la palabra de Dios, ha sido beneficiada.
Entonces, desde una perspectiva, en este cuadro que nos presenta en Génesis 12:3, es parte del llamado de Dios aquí, en este versículo, a Abraham, o Abram, que más tarde sería Abraham, ¿verdad? Y se encuentra dentro del contexto del pacto abrahámico. Sabemos que en el contexto del pacto abrahámico, Dios a través de su gracia viene preservando la simiente desde el Génesis, por Abraham, hasta llegar a José y María. Y de José y María, Dios en su gracia saca a su hijo unigénito. Este viene, nacido de mujer, complace a Dios, obedece a Dios, hace lo que Dios le manda. De hecho, en toda la carta, en todo el Evangelio de Juan que estudiamos, miramos pasaje a pasaje que él decía: yo no vengo a hacer lo que yo quiero, yo hablo lo que mi Padre me mandó que yo dijera. En cierta ocasión querían prenderlo y él dijo: no, mi hora no se ha llegado. Entonces, es el plan de Dios, ese es el plan de Dios en ese contexto donde Dios revela su redención a través de Abraham, quien se convierte en el canal de bendición para todas las naciones. No solamente para Israel, para todas las naciones. El pasaje es una promesa divina y forma parte del berit o el pacto en el cual Dios establece su relación especial con Abraham y su descendencia. Ahora, este texto apunta a la misión universal de Dios. Nuevamente vuelvo y explico este concepto. Cuando en este sermón yo estoy hablando de la visión universal de Dios, estoy hablando del plan redentor para los hijos, no para toda la raza humana. Estoy hablando de que de múltiples razas, de múltiples etnias, de múltiples países, Él saca su iglesia y que su gracia se derrama en ese contexto para sus hijos. No para un pueblo en específico como Israel lo cree, sino para muchos que Él ha de sacar de todas partes del mundo. Dentro de los cuales, iglesia, estamos usted y yo. Gálatas capítulo 3, versículo 8 al 16. Y este pasaje, hermanos, lo que nos lleva es a mirar el punto de vista que Pedro y Pablo ahora mismo estaban discutiendo. En Génesis capítulo 12, versículo 3, es central para entender el propósito misional de Dios. O, como lo conocemos, si quiere ser usted un poco más, la elección soberana de Dios. Es decir, Dios quien Él quiere, cuando Él quiere y como a Él le place. Dios llama, porque dicho esto, Dios nos ha elegido desde antes que el tiempo comenzara a correr, ¿verdad? Eso lo creemos, ¿verdad? Esa es nuestra fe, que Él nos ha escogido desde antes que el tiempo comenzara a correr, pero nos llama cuando Él quiere, como Él quiere y de la manera que Él lo desea. Tenemos el llamamiento de muchos siervos del Señor en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y el ejemplo más claro, más vidente que podemos tener es el llamamiento del apóstol Pablo, ¿verdad? Impresionante la forma que Dios lo llamó, pero eso no es el llamado que Dios utiliza para usted y para mí. Dios lo llamó a usted de diferente forma y me llamó a mí de diferente forma. Pero el llamamiento es el mismo, que vengamos a las aguas, que vengamos a Cristo, que miremos al blanco que es Cristo y que estando ahí, hermanos, disfrutemos de esa libertad con la que Él nos ha llamado. Entonces, este texto subraya que Dios eligió a Abraham no solo por él, sino para guardar todo su linaje y que su linaje fuera un canal de bendición para toda la humanidad. La promesa, todas las familias de la tierra serán benditas, conecta directamente con el Evangelio y el cumplimiento en Cristo. En Cristo, quien reúne a todas las naciones bajo un solo pacto de gracia.
bendición es lo que hemos recibido y maldición es lo que recibirán aquellos que no reciben la gracia de Dios y serán mandados al lago de fuego. Y aquí, iglesia, se revela la respuesta hacia Abraham y su descendencia. Vamos entonces continuar con nuestro mensaje. Pedro está aquí en una encrucijada. Al apartarse de los gentiles, estaba actuando en contra de la promesa de la gracia para los escogidos por Dios. Temor al hombre. Este incidente nos enseña que la defensa de la verdad se requiere valentía, fuerza, y que debemos aprender a decir no cuando debemos decir no. Y que debemos aprender al evangelio. Tenemos que defender la verdad cuando tenemos que defender la verdad. Es decir, nos llama a ser valientes en la fe que profesamos. Mire, hermanos, usted y yo tenemos el privilegio de vivir en una época donde no se nos prohíbe predicar el evangelio. Pero no es esa resistencia que muchos de nuestros hermanos aún enfrentan en países donde la palabra no ha llegado. Una resistencia que enmarca la valentía de... En los versículos que leímos tenemos la naturaleza y el impacto del error de Pedro. En los versículos 12 y 13. Cuando dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, disfrutaba de los que circuncidaban o los judaizantes. El miedo como motor del error. Pedro temía a los judaizantes, quienes insistían en que los gentiles debían cumplir la ley mosaica para ser plenamente aceptados en la comunidad de fe. Hipócritamente, viniendo de Pedro, hermanos, no es de extrañarse. Pedro fue quien le dijo a Jesús, Maestro, yo voy hasta la muerte contigo. ¿Se recuerdan? En el momento de los momentos, comenzó a decir, yo no lo conozco. Ni siquiera sé de quién me hablan. Es el mismo. Es el mismo que ahora ha creído en el evangelio por gracia y que cuando está con los gentiles, ¿verdad? Entonces Pedro se sentaba con una bandeja de chicharrón porque era lo que se les prohibía a los gentiles. Pero cuando venían los judaizantes, no, vamos a comprar kosher. Tú tienes que ser de una idea fija, que tu fe no tambalee por lo que los demás puedan decir. Jesús, hermanos, que nada lo mueva, que nada lo haga tambalear, que nada lo haga dudar, permanezca. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, en nuestros trabajos, tan simple, en nuestros trabajos, ¿cuántos conocen que te congregas en una iglesia o que eres la iglesia? No, pastor, es que ya, ¿verdad? Es ahí que había tenido del evangelio. Mire lo que dice Hechos capítulo 10 versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad. Mire, esta declaración, si usted se detiene y lee despacio esa palabra, después de mirar la confrontación con el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo, si entendemos el contexto de la carta,
nos damos cuenta que Él está diciendo, Espíritu, mandando a su Espíritu a vivir en nosotros por medio de Cristo Jesús, nos ha comprado. Él dice, esa es la gracia, el Evangelio. Entonces, al leer esto y ahora al mirar la declaración de la acepción de personas, hermanos, esto me eriza la piel. ¿Sabe por qué? Porque aquí, hermanos, ninguno de los que estábamos aquí merecíamos la gracia de Dios. No, este no merece la gracia de Dios. No, hermano, tú tampoco merecías la gracia de Dios. Yo tampoco merecía la gracia de Dios. Es que al final el apóstol Pablo nos manda a que disfrutemos esa libertad a la que Él nos ha llamado. Pero no solamente disfrutarla, sino que defender nuestra convicción, actuar, hermanos, con valentía. Y es que al final de todo también la hipocresía es una influencia bastante acelerante. Te lleva a cometer muchos errores. De hecho, el término griego del que se deriva hipocresía indica una actuación falsa, como si llevaras una careta o una máscara. Que ahora estoy aquí, me pongo la máscara. Pero estoy en otro lado, me la quito y muestro mi otro yo. Su conducta arrastró incluso a Bernabé, demostrando cómo el pecado de un líder puede afectar también a otros. A otros. Y aquí yo quiero irme también en algunos versículos al Antiguo Testamento, donde la ley mosaica, incluyendo las restricciones alimenticias en Levítico 11, pero sobre todo también en Isaías capítulo 49, versículo 6, donde dice así: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ojo el detalle ahí. Estamos hablando en el Antiguo Testamento, no estamos hablando en el Nuevo Testamento. Dice que lo puso por luz, ¿para qué? Para las naciones, no solamente para Israel, para las naciones, apuntando hacia la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. La obra de Cristo cumplió esta visión, eliminando las barreras, como nos dice Efesios 2:15, versículos que conocemos perfectamente bien. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuántos somos salvos por gracia, hermanos? Qué bueno es el Señor. Y qué bueno es que somos salvos por gracia. Qué bueno. Dice Charles Spurgeon en cierto escrito: gracias a Dios que Él me escogió antes que yo naciera. Porque si hubiese decidido escogerme después que yo naciera, imagínese usted, qué de bueno. ¿O quién de aquí tiene buenos méritos para decir, no, es que Dios vio el potencial que yo tenía? Nadie, ¿verdad? Y qué bueno que el plan redentor de Dios se basa en su gracia, no en algo que hayamos hecho o en algo que hayamos dejado de hacer. La gracia de Dios es así, y es que es por gracia. De hecho, hay un pasaje maravilloso en la Sagrada Escritura que dice, esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y es aquí el detalle, iglesia. Dios ha tenido misericordia de su pueblo, de sus hijos. Es que, hermanos, antes que el tiempo comenzara a correr, Dios había tenido misericordia de usted y de todos los que estamos aquí. Él había tenido misericordia. La hipocresía de Pedro demuestra que no basta con conocer el Evangelio, debemos vivir conforme a su voluntad. Nuestra conducta comunica un mensaje, ya sea fiel o distorsionado. O distorsionado. Dicho, la reprensión pública de Pablo y la verdad del Evangelio es fulminante para todos aquellos que son de doble moral. Y nos hace entender, hermanos, que no hay nada que podamos hacer, ni nada que dejemos de hacer,
que va a cambiar el plan soberano de Dios. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dice Pablo, dije a Pedro, delante de todos. Mire, y aquí me llama mucho la atención. Hermanos, ¿cuántos de aquí son de carácter fuerte? Ojo al detalle, cuando yo digo son de carácter fuertes, quiero decir que usted no se enoja fácilmente. Ese es el de carácter fuerte, ¿verdad? Porque se domina, tiene el dominio propio. Si usted cree que por gritar tiene carácter fuerte, no, ese es carácter débil. Entonces, dice Pablo, dije a Pedro delante de todos, no en privado, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los sabios, los ancianos, los intérpretes? Estaban todos los ancianos del pueblo de Israel, los que, entre comillas, aplicaban la ley, porque ustedes saben que no lo hacían, porque inclusive después se les dijo, ustedes le ponen carga al pueblo que ustedes mismos son capaces de llevar. Pero aquí estaban los que sabían, y les dicen, a judaizar. Pablo identifica que el problema no era solo moral, sino doctrinal. Pedro no estaba andando rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿verdad? ¿Decimos amén a ello? No por las obras de la ley. Como nos dice Gálatas 2:16. Al separarse de los gentiles, Pedro estaba comunicando que la fe es acción. Hermanos, muchas veces nuestras acciones contienen un mensaje muy fuerte y aunque no lo digamos, aunque no lo comuniquemos, pero estamos dando un mensaje de lo que creemos que es y que debe hacerse. Pablo confrontaba afectando a toda la comunidad. Su pregunta retórica revela la incoherencia que llevaba a Pedro. Si Pedro, siendo judío, vivía con sus gentiles libres de las restricciones de la ley, entonces dice, entonces también tenemos un pasaje maravilloso en Amós, y para ir terminando, Amós capítulo 9, versículo 11 y 12, donde dice así. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído, aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿Usted cree que Pedro no entendía esto? Claro que lo entendía. Pero estaba olvidando y estaba ignorando este mensaje, donde dice Dios que Él, de todos. Entonces, Él está ignorando el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo ahora está frente a Él. Nos exige a nosotros coherencia en lo que creemos y lo que hacemos. Lo hemos venido enseñando. Es decir, tú profesas el evangelio que es por gracia, entonces actúa conforme al evangelio que es por gracia. No hay judío ni gentil, sino que todos somos uno. Todos somos una iglesia, según nos dice Gálatas 3:28. La iglesia que refleja el evangelio. La comunicación en la iglesia debe reflejar la verdad del evangelio. Es decir, se vuelve a poner esa barrera que Dios derribó para juntar los pueblos. En la que dice de ambos pueblos hice uno. El legalismo, la discriminación, llámese racial. Él nos manda a que vivamos conforme el evangelio. Versículo que no tengo por ahí, pero Miqueas capítulo 4, versículo 1 y 2, describe un tiempo en que todas las naciones vendrán
al monte del Señor. Este propósito se cumple en la iglesia, donde judíos, gentiles, son reconciliados a través de Cristo Jesús. Dicho esto, hermanos, la confrontación de Pablo sin una verdad que debe transformar tu vida. Es una verdad que transforma tu corazón, que transforma mi vida y que te hace nueva criatura. Por eso es que después nos dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si le metemos teología, como usted quiera escucharlo, esas acciones quedaron crucificadas en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ¿verdad? Lo que ahora deseo es glorificar, honrar y obedecer el nombre de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos deja este pasaje? Nos deja este pasaje, hermanos, que debemos vivir la gracia del Evangelio en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, y debemos tener esa fe y defenderla, esa fe que profesamos. Vamos a orar. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este momento que nos permites. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, por este maravilloso pasaje que nos dejaste a través de sus grandes hombres. Y que a pesar de que fueron grandes hombres, de alguna vez nosotros no estaremos exentos de ellos. Pero rogamos para que nos libres, guardes, nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Señor, bendito eres. Te glorificando, sirviéndote, escuchando tu palabra. Gracias. Rogamos que lleves con bien a nuestros hermanos a sus hogares y que el día de mañana, si tú quieres, podamos levantarnos e ir a nuestras labores, que así sea, en el lugar que todos queremos estar, en tu presencia, donde hay plenitud de gozo. Gracias, Señor.